Muy buenos días, les saluda el licenciado Michael Betana Rodríguez, abogado, notario público, asesor en materia de seguridad privada, director del podcast Charlie con un enfoque social, económico y jurídico. El día de hoy tenemos el honor y el placer de tener en nuestro set a la licenciada Tania Molina Rojas, auditora internacional de BAS, criminóloga de profesión y gestora de riesgos de seguridad. Tania, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Michael, muchas gracias por la invitación. Ustedes saben, los temas acá en el podcast son siempre muy importantes. El día de hoy, usted como empresario, como consumidor de materia de seguridad, usted como agente de seguridad privada y usted como ciudadano, préstele atención a este podcast. Vamos a hablar de un tema no solo actual, sino muy interesante. El impacto de la seguridad privada en la seguridad ciudadana, Tania. Un tema totalmente actualizado en el contexto en que estamos el día de hoy con la criminalidad. Quizás empecemos a hablar de exactamente eso. ¿Cómo se encuentra el país en materia de criminalidad al día de hoy? Bueno, ese es un tema sin duda muy amplio, ¿verdad? Siempre que vamos a hacer un análisis sobre el contexto criminal hay que señalar que es un fenómeno absolutamente multicausal y que sobre la base de eso es que hay que abordarlo para poder conversarlo y que también hay que salirse del país para entender qué es lo que nos está pasando. Hoy por hoy sobraría decir, porque lo vemos todos los días en los medios de comunicación, que es un país que ha crecido exponencialmente en criminalidad, en todos los delitos. Ha habido un incremento muy sustancial, pero que nosotros estamos viendo hoy como el narcotráfico, el mercado criminal puntual del narcotráfico, pues es el que está pasando la principal factura a nivel nacional con los homicidios dolosos. Esto tiene mucho que ver con la sobreproducción de la hoja de coca en Colombia, porque particularmente es de donde nos viene muchísimo más de la región andina. Vamos a ver, esto no implica que en Bolivia y en Perú no se siembre, sin embargo, la gran mayoría, ya por estadística y por datos oficiales, policiales, viene de Colombia. Hay una sobreproducción. Esto deriva de las primeras conversaciones de los acuerdos de paz, cuando se les dice a los cocaleros y a quienes están produciendo estas grandes, todas las hectáreas que están sembradas con cocaína, se les advierte y se les dice que de alguna forma se les va a incentivar con un dinero a cambio de los sembradíos para que ellos muten y migren hacia otro tipo de producto agrícola, ¿verdad? Que usen las tierras para sembrar otros productos y que no sea la cocaína. Entonces esto incentivó también que se sembrara la cocaína porque iban a recibir dinero a cambio. Eso tuvo mucho que ver, no solo en Colombia, sino en toda la región y en la subregión. También hay que señalar que la fumigación cambió. Ya no se hace una fumigación aérea que tiene que ver estrictamente con todas las consecuencias que habían sobre la salud de los cocaleros y de las personas que viven en estas regiones. Y al hacerlo manual, pues obviamente es muchísimo más retardado. Bueno, y hay una disponibilidad mayor de cocaína en la región. Todo eso pasa ahora por Costa Rica. Recordemos que antes, con todo el fenómeno de la cartelización, en los 90, 70, 80, 90, era muchísimo más directo. Entonces el mecanismo para exportar y mover aquellas toneladas de cocaína era más directo hacia Cuba y más directo hacia Miami. Hoy por hoy toda esa dinámica cambia y entonces vemos muchísima más participación de cárteles y células que son mexicanas que están interactuando y receptando toda esa droga que viene del sur, y eso implica que operen en Costa Rica. Al encontrar estas células, que también dentro de ellas destacan células centroamericanas, ayer escuchábamos en las noticias están desarticulando una banda que es la famosa banda Los H, que tiene, la gran mayoría son miembros hondureños, los que están detrás de esa banda de crimen organizado y de narcotráfico. Otra cosa que yo siempre señalo es que tiene que haber una aclaración cuando se habla de crimen organizado. Hoy lo escuchamos de una forma muy desenfadada todos los días en todos los noticieros, y además porque pululan los expertos que hablan sobre esto, y que hay que señalar que el crimen organizado no es solo narcotráfico y que el narcotráfico no es solo cocaína, ¿verdad? Entonces son dos mercados criminales que sí están fomentando mucha violencia en el país, que es lo que estamos viendo en el tejido social, pero lo que vemos hoy por hoy de esos homicidios dolosos, la gran mayoría son por las pugnas, por el control del tráfico nacional e internacional,
pero que hay un muy buen porcentaje que también tiene que ver estrictamente con conflictos interpersonales y conflictos intrafamiliares. O sea, la sociedad costarricense es más violenta, hay muchísimo más delito y también hay mucho más consumo de drogas. Esto con datos específicos del IAFA. Aparte de que ha habido un incremento en el consumo de las drogas, las organizaciones criminales están trayendo hacia las bandas a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, los están afiliando con droga. Entonces es una cadena donde lo que más rota es la droga. Y otra cosa que es muy importante es que estas organizaciones criminales mueven droga y pagan con más droga. Entonces, obviamente va a haber y va a circular muchísima más cocaína por el país. Ellos tienen que posicionarlo y que el consumo de la pasta base, que es la pasta base tipo crack, lo que conocemos como piedra de crack, por supuesto deriva de la cocaína, y que también lo vemos en las zonas marginales donde hay búnker, que es un incremento. Entonces, todo esto está absolutamente interrelacionado. Entonces, para recapitular, mucha de la violencia que tenemos hoy por hoy en todo el país, porque ya no está focalizado, sino que es a nivel nacional, tiene que ver estrictamente con este mercado que es muy lucrativo y porque están operando células mexicanas en el país para poder controlar todo ese tráfico hacia Europa, Estados Unidos y el continente asiático. Eso es más o menos para poder poner en contexto lo que nos está pasando, por eso ha habido un incremento tan exponencial. Sin embargo, esto no es un asunto que derivó de los últimos meses del año, que es estrictamente del 2023. Son décadas de malas prácticas, de abandono. Por supuesto que aquí hay elementos que son absolutamente sociales, que tienen que ver con esa brecha y esa desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Y yo siempre señalo a la corrupción y la impunidad como uno de los factores que más inciden para que un país se haga más inseguro, como nos está pasando a nosotros, porque produce un efecto imitativo, ¿verdad? Entonces, las redes, las personas ven a las redes actuar de esta forma y de alguna forma también al no ver que existen sanciones, pues esto va a producir aquella gana de cometer delito también, puesto que no hay sanción y vemos gente que están cometiendo delitos y han sido pasados hasta 80, 90 veces por nuestras autoridades policiales. Entonces, en general, ese es un poco el escenario que tenemos. Es muy dramático, son cifras absolutamente históricas, pero la violencia está en todo el tejido social. No es solo un asunto de las pandillas y de las bandas que están moviendo la droga o que están contaminando las cargas para sacar los contenedores hacia Bélgica, España y Países Bajos, que es donde la mayoría de los camiones llegan contaminados de una u otra forma, que ya eso tiene que ver con una cadena de suministro que podríamos abordar más adelante, Mike. Vos decís algo muy interesante. Desde los años 90, cuando estaba el famoso Pablo Escobar, ya se veía la estructura realmente que tiene un cártel, y es que es una empresa, o sea, realmente es una empresa. Y como vos decís, y no podemos achacarle únicamente a la droga. Vamos a ver, tenemos 3 factores que también podría tomarse en cuenta, que ha hecho que estos cárteles acá en Costa Rica ya no solamente nos hemos convertido en aquel transitorio para llegar a México o a Estados Unidos la droga, ya nosotros somos consumidores locales. Y eso también no lo teníamos hace 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que están captando adolescentes que han dejado su sistema educativo, y yo siento que también lo que se refleja en las televisoras nacionales, que ahora el 90% de las producciones que se reflejan en las diferentes televisoras es sobre carteles, narconovelas, todo tiene que ver con eso, y le venden al adolescente un futuro ficticio. Entonces ahora muchísimo estudiante dice, ¿para qué voy a estudiar si en el cartel puedo estar de 0 a 100 en caso de un año? Entonces se da una competencia interna entre los reclutas a ver quién es el mejor sicario, y lo estamos viendo en las calles, algo que nunca había pasado en Costa Rica, sicarios menores de edad. Y eso evidentemente ha hecho una situación social terrible, porque es un sicario que no es preparado, es un sicario que, aunque no quisiéramos llamarlo, no es profesional en su trabajo, porque al final es un trabajo, y está dando al traste con ejecuciones
mal que impactan a ciudadanos inocentes, y lo acabamos de ver el domingo, que mataron a una persona en una cancha en Heredia, donde hay una niña de 11 años en el hospital que es víctima colateral de esto. Sí. Y presuntamente uno de estos es un menor de edad. Acabamos de ver el asesinato de un agente del organismo de investigación judicial, también por una persona menor de edad, que en el afán de huir dejó sus tenis y por ahí el OIJ lo tiene identificado y detenido. Entonces, ¿qué criterio le da a usted ese cambio que hemos enfrentado como sociedad? Porque nunca lo habíamos enfrentado, tener a nuestras adolescentes que deberían estar en las aulas preparándose por una profesión, ahora compitiendo dentro de los cárteles, y eso a raíz de que ya Costa Rica no es una Costa Rica de paso. Ahora inclusive aquí ya somos bastante consumidores de cualquier tipo de droga, y eso ha hecho que ya estamos como en aquellos 90s luchando por quién controla Limón, quién controla Punta Arenas y quién controla Punta Arenas en diferentes partes, y eso efectivamente está afectando a nivel social muchísimo. Sí, tiene que ver con muchos elementos, pero principalmente hay que señalar que este es un país donde desafortunadamente hay gente que se acuesta con hambre. Antes no era tanto. En Costa Rica nosotros nos habíamos caracterizado no solo por tener un Estado de Derecho de los más sólidos y un sistema democrático de los más sólidos de toda América Latina o del continente, algo con lo que podíamos lucirnos a nivel mundial incluso. Teníamos una clase social media y media alta muy boyante, muy extensa, donde sí habían muchas más oportunidades. Por eso te decía al principio que se dejaron de hacer. Hoy por hoy Costa Rica invierte mucho menos en lo social. Yo creo más que es un asunto de mala administración de los recursos que otra cosa, ¿verdad? Porque no quisiera señalar que es que a nosotros nos faltan recursos o tenemos que salir a buscar recursos, sino más bien un tema institucional y estatal, ¿verdad? De que hay cosas que se dejan de hacer y se dejó de invertir. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente los niños y los jóvenes hoy son un foco mucho más atractivo para las organizaciones criminales por obvias razones, porque uno está en desarrollo y hay una vulnerabilidad cognitiva, y entonces eso a ellos les favorece. Los que están en organizaciones criminales saben también que la legislación aplica distinto para quien es menor de edad, que nosotros tenemos obviamente ley para menores de edad de 12 a 15, de 15 a 18, con una aplicación particular que es menor, por supuesto, a la que se puede instalar para un adulto, y eso tiene que seguir siendo así. No podríamos caer aquí en una conversación donde se fomente el populismo punitivo, ¿verdad? O promover, como hace mucha gente por desconocimiento, todo creen que se puede solucionar con leyes más duras, más robustas o con más cárcel. Es un tema más de educación, es un tema más de valores y del fomento de las oportunidades, pero también hay que señalarlo siempre, que puede sonar un poquito duro, que hay comunidades donde, por supuesto, hay apología del delito, pero hay un porcentaje también de personas que ingresan en la vida delincuencial porque inician con conductas desviadas y encuentran validación, ¿verdad? Y eso tiene que ver con cierto tipo de comunidades, cierto tipo de entornos donde está bien visto. Hace muy poco, yo siempre lo pongo como ejemplo, nos llamaba mucho la atención un video de una madre como gran cosa, riéndose, grabando dos niños que estaban jugando, emulando una situación de sicariato, ¿verdad? Que eso es espeluznante. Y ella grabando y riéndose en el video donde los dos niños fingían uno asesinar al otro, caerse de la moto y toda aquella dinámica que también obviamente se ve en las noticias. Entonces, sí, los medios de comunicación deberían de ser muchísimo más preventivos en cuanto a porque son generadores de opinión, número uno. Y número dos, aquí la oficina de censura, yo no sé en qué está, porque se reproducen series que hace muy poco no se reproducían, ¿verdad? Que tienen que ver con metas sociales y que los niños y los adolescentes ven muy atractivo tener todo lo que tiene un narco, ¿verdad? Entonces, eso se normaliza, se ve bien y se convierte en una moda. Y hay niños que al cometer conductas desviadas y no recibir censura por parte de su núcleo intrafamiliar y muchísimo menos por parte de una comunidad que tiene altos índices de criminalidad, que son las famosas zonas, son zonas rojas o zonas calientes.
Entonces, lo que está de moda es eso, es cometer delito. Además, el Estado se aleja. El Estado se aleja y eso es peligrosísimo porque las organizaciones empiezan a tomar control y ahí es donde vemos la gobernanza criminal y ellos son los que deciden quién entra, quién sale, se cobran peajes y muchísimas personas que están en la comunidad también están involucradas, no solo directamente, sino que lo vemos con el préstamo gota a gota, el famoso préstamo que es el para blanquear capitales, como ya la comunidad está absolutamente involucrada porque están recibiendo dineros por necesidad o por las razones que sean de organizaciones criminales y se involucran, ¿verdad? Entonces, obviamente, si usted sabe que ese dinero es un dinero sucio, que es un dinero que no está pasando por un sistema financiero nacional, que no tiene ningún tipo de regulación, pues usted está involucrado, por supuesto, al recibir. Eso es como el que recepta las cosas que son robadas, ¿verdad? Es parte de un problema. Y entonces, para ir resumiendo ideas, hay una degradación muy generalizada, pero que no solo tiene que ver con quien sí está en una organización como tal y resulta que operativiza el homicidio doloso en la figura del sicariato, mal llamado ajuste de cuentas. Eso no es un ajuste de cuentas, así no se ajustan las cuentas. Eso es un homicidio doloso, exactamente. Y ellos buscan a los niños, por lo que estábamos señalando, y a los menores de edad. Tiene que ver estrictamente con la sanción penal. La ley de penalización juvenil, que es más suave. Entre 12 y 15, una de las condenas más gravosas es la educación socioeducativa de la persona involucrada en un delito. Nunca va a ir enfocado en la privación de libertad de ellos. No, jamás. Entonces, y como vos lo decís, debe de ser así, porque es un niño de 12 a 15 años, es un preadolescente. Y menores de 12 años son un tema absoluto, exacto, inimputables, que es un tema del Patronato Nacional de la Infancia, donde hay que hacer un seguimiento mayor. Pero hay que hablar aquí de la responsabilidad que tiene el núcleo intrafamiliar, que eso siempre se deja por fuera, ¿verdad? Estamos viendo cifras históricas de homicidios y violencia generalizada y la gente siempre señala directamente al Ministerio de Seguridad Pública como el responsable número uno, sí o sí, cosa que no es así. La política criminal nacional pasa por el Ministerio de Justicia y Paz, pasa por el Poder Judicial, pasa por una institución como el ICD, el Instituto Costarricense sobre Drogas, del que en este país nunca se habla. Yo nunca veo que se le pidan cuentas directamente al instituto, que es lo que está haciendo, porque tiene que trabajar por ley, la 8204, por supuesto que en la prevención del consumo de sustancias adictivas y en la promoción de la paz, como también tiene que hacer el Ministerio de Justicia y Paz, que muchos ciudadanos creen que se dedica estrictamente a administrar el sistema penitenciario y no entienden sobre la incidencia que puede tener un ministerio como este, que hoy por hoy desafortunadamente sale el ministro a decir vamos a tener una política de seguridad para el 2024. O sea, ya creo que es un poco tarde. También con ejemplos lo digo, es muy duro, pero el tejido social está muy descompuesto. Estamos en una situación donde el cáncer hizo metástasis y el Poder Judicial tiene muchísima incidencia, puesto que los casos, ¿verdad? Hay muchos casos que son mega casos que nos hacen más pobres, nos hacen una peor sociedad cuando se nos roba, porque se nos roba a todos fondos públicos, y son casos que no paran en nada. Entonces no hay una justicia ni pronta ni cumplida, y hay un mal ejemplo, y yo vuelvo otra vez a insistir en el efecto imitativo que eso produce cuando se dan estos casos, se roba y suceden estas cosas a nivel institucional o estatal y no hay una sanción visible, ¿verdad? Entonces es un mal ejemplo para... Una impunidad tremenda. Es una impunidad tremenda. Y pareciera que todos los años siempre hay un megacaso. Recién, 2-3 días, Banco Nacional, 3.200 millones, está en un tema de investigación, no se puede conversar mucho, pero eso va a traer también una incidencia, y aquí no estamos hablando de fondos públicos. Estamos hablando que son personas trabajadoras que tenían sus ahorros, que fueron sustraídos de sus cuentas y al final yo no sé cómo van a enfrentar esto y ojalá que esto no quede impune como muchísimos casos que han pasado en esa institución. Tania, muchísimas gracias por esa introducción. Creo que daría para conversar todo el día el tema de la seguridad ciudadana. Ahora bien, ¿cómo enlazamos eso con la seguridad privada? Que en todo este entorno siempre, aunque haya criminalidad, sicariato, el agente de seguridad tiene que estar en el puesto donde fue contratado y tiene una incidencia.
Sí, bueno, y tiene una gran importancia. La industria tiene más de 40 años de existir en el país y ha crecido muchísimo, como ha crecido en toda América Latina, y es por obvias razones. Tiene que ver con el incremento de la violencia, de la criminalidad. Están donde el Estado no está, ¿verdad? Donde no le alcanza, y el principal comprador de servicios de seguridad es el Estado, las instituciones públicas. Nosotros vemos cómo la seguridad privada es la que está a cargo de los bancos, de las instituciones, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del INSS, Poder Judicial. del Poder Judicial, incluso aeropuertos, los puertos, fronteras. Nosotros tenemos un puerto como el Limón, empresas que están a cargo ahí compartiendo todos los temas de seguridad junto con las autoridades de seguridad nacional, una policía como la Policía de Fronteras, Policía de Control de Drogas. Es vital la seguridad, es vital la industria, por supuesto que repercute 100% en la seguridad ciudadana, más bien deberían de buscarse los mecanismos para que la seguridad privada interactúe aún más con la seguridad pública, la fuerza pública. Hay algunos proyectos, se ha hablado sobre esas posibilidades. Marco de cooperación. Que en realidad el marco de cooperación la gente lo malinterpretó desde el inicio. Yo formo parte de esa comisión porque creían que era que la gente de seguridad iba a ir a la calle donde estaba habiendo un asalto, iba a ir a intervenir, no, o sea, lo que se necesita de la seguridad privada es un tema de comunicación, de traer información, como se hacía hace años con los famosos radios de Charlie que estaban en las agencias de seguridad. Sí. Entonces se canalizaba esa información que la gente de seguridad está donde la fuerza pública no puede estar, porque es un recorrido cada cierto tiempo. En cambio, la gente de seguridad está 24/7, puede ver vehículos sospechosos, personas sospechosas, e inclusive podría estar presenciando un hecho delictivo e inmediatamente informar a su empresa y informe a las diferentes instituciones policiales para que actúen. Esa es la cooperación y en eso tenemos que trabajar, en que la seguridad privada, que al final son 35,000 elementos, más o menos, de hombres y mujeres valientes que están todos los días ahí y que son ojos, son ojos que podría darnos muchísima información que ahora, con el poco recurso, fuerza policial, y si nos vamos todavía al Poder Judicial, en el OIJ es menos el recurso humano, que tal vez hay hechos delictivos que ni se llegan a dar cuenta, ¿por qué? Porque no tienen esa información. Sí, más enfocados, vos lo señalás muy bien, más enfocados en la parte preventiva, porque bueno, el OIJ está para atender los delitos, ¿verdad? Lo que ya desafortunadamente sucedió, y para resolver eso en una investigación para la Fiscalía. Pero la seguridad privada debería de estar directamente interconectada con la fuerza pública. Y otro ejemplo que diste que es súper puntual, al que yo me iba a referir, es eso. Yo recuerdo estar con gerencias de operaciones de empresas de seguridad donde teníamos una comunicación dentro de los espacios de monitoreo directo, Charlie, la frecuencia famosa, donde se podían hacer esos reportes, porque teníamos una dinámica donde, por darte un ejemplo, dábamos el servicio de respuesta motorizada táctica o respuesta armada a 7 bancos, por darte un ejemplo puntual de una empresa donde yo trabajé como gerente de operaciones o gerente de seguridad. Y tenemos acceso desde la seguridad privada a información, no solo en tiempo real, sino, vamos a ver, desde 2 focos, desde lo preventivo, porque a eso nos dedicamos los que estamos en seguridad privada, a estar haciendo esa lectura permanente, indicadores de riesgo para prevenir que un hecho delictivo se materialice, ¿verdad? Entonces, toda esa información preventiva debería estarle llegando a la fuerza pública de forma directa, porque la fuerza pública es apenas, también lo señalaste, 15,000 hombres y mujeres a nivel nacional, más o menos. Y si tomas en cuenta al final cuántos están, pero ese es el total, cuántos están en servicio al día, porque están en roles, la gran mayoría de 6x6, entonces cuántos de esos 15,000 sí están trabajando efectivamente al día a día. Sumale incapacidades. Están incapacitados. Sumale patrullas varadas. O, como le ha pasado a algunos de los colegas que uno tiene que trabajan en la fuerza pública, que resulta que porque no tiene los zapatos buenos, las botas buenas, entonces los sacan de hacer todas estos trabajos que son preventivos, de caminar con su pareja policial, lo sacan y lo mandan a un comedor.
Entonces váyase para el comedor y cocine porque no hay como darle zapatos, ¿verdad? Esas cosas pasan en la fuerza pública. La gasolina. No, y aparte, sí, la gasolina, y aparte de todas las subdelegaciones que están en condiciones paupérrimas, infrahumanas, y bueno, es un montón de recursos que siempre está permanentemente subutilizado. Y entonces tenés una industria de seguridad privada que es muy robusta, que tiene una experiencia larga de 40 años, donde hay empresas que también, a uno le consta, han invertido muchísimo en capacitación y formación al más alto nivel que muchas policías no tienen, ¿verdad? Porque a mí me consta de gente que se ha entrenado incluso no solo a nivel latinoamericano, o que van y compiten en Colombia, en Ecuador, etcétera, sino que incluso han estado en Israel o en otras latitudes recibiendo capacitación. De todo eso podría servirse la fuerza pública. Trabajar, obviamente, más en equipo, recibiendo todo este insumo y además aprovechando la gran cantidad de recurso humano que si se educa y se le dan las herramientas, bueno, lo vemos hoy, por ejemplo. Si hay empresa privada de seguridad que trabaja en un puerto, ellos tienen capacitación que es muy particular, que es muy puntual, que es distinta a la del común. No es lo mismo el agente de vigilancia que está en un condominio, que está en un centro comercial, al que está trabajando hoy por hoy en un puerto como APM Terminals, ¿verdad? Tienen perfiles distintos y hay mucha gente que tiene también, que uno los ve cuando le toca dar capacitación, que realmente reúnen un montón de condiciones muy especiales. Es un profesional en su materia y oficiales que tienen 30 años de ser agentes de seguridad, 25 años y tienen una gran experiencia, saben sobre primeros auxilios o les apasiona muchísimo porque también ahí podríamos abordar un poco el tema de los recursos, ¿verdad? Que por supuesto para el empresario son limitados porque no los pagan, no se les puede entrenar más porque el cliente no lo paga y por eso hay tanta competencia desleal y hay precios que son absolutamente ruinosos, que esa es la otra cara de la moneda, los que están al margen de la ley en la industria. Eso es un tema que vos decís y era un tema que íbamos a tocar acá. Yo siempre en este podcast, Tania, divido las empresas de seguridad en 3 grandes grupos. Aquellas del grupo 1 son las empresas que no están fuera de tener siempre sus problemas porque algunas no cumplen con la legislación laboral, pero bueno, son empresas que normalmente están al 100%, al menos en el marco regulatorio del cumplimiento de la ley 8395, 7530 y sus reglamentos. En el segundo grupo están las que en algún momento estuvieron al día, sacaron su licencia, tuvieron su oficinita, se desaparecieron, se pasaron a la clandestinidad y vuelven a aparecer allá a los 5 años cuando vuelven a necesitar que se les haga una inspección para volver a renovar su licencia. Y están las del grupo 3, que quizás son las más preocupantes, son aquellas sociedades, bueno, podríamos llamar agencias de seguridad, que se dedican a brindar servicios de seguridad. Yo en el marco profesional de mis funciones he conocido muchísimas y yo creo que es ahí donde también el narcotráfico o la estructura criminal podría tener tentáculos. Claro. Y aquel comprador que se está evitando unos colones y no contratar una empresa que tenga sistemas de gestión, que sea una empresa que haya invertido en capacitación, que sepa identificar algunos factores de riesgo, sepa identificar personas de dudoso comportamiento, no lo va a tener aquella empresita que ni siquiera está registrada en Control Pass y tiene ahí una persona inclusive de otra nacionalidad en estado irregular que simplemente está ahí por abrir o cerrar una aguja. Entonces, he visto en condominios personas que, y lo vemos en los allanamientos, que se allanan en condominios de lujo a cabecillas de grandes estructuras criminales y entonces usted dice, ¿qué seguridad está ahí? Cuando uno se va a ver, el 90% de esos condominios tienen empresas de seguridad que no son de calidad y menos están inscritas. Entonces se entrelaza esas malas decisiones de los compradores y todavía de las personas que se sirven de brindar esos tipos de servicios de manera regular. ¿Por qué? Porque ahora la seguridad, lo hablábamos, no es un gasto, es una inversión. ¿Y por qué? Porque los empresarios día a día tienen que actualizarse, porque si ya vos no estás en una certificación BAS, no puedes participar en cierto núcleo de comercio porque se te pide esa certificación. Que sí están trabajando por el comercio seguro y por tener un encadenamiento con el tema de los ISOs. O sea, es un tema de que si usted no evoluciona preparándose, se te va a ir quedando mercado que no vas a poder accesar. Sí, y ahí es un tema muy sensible, pero
hay que tocarlo, ¿verdad? El ente rector, que es el Ministerio de Seguridad Pública, no ha sido eficiente a lo largo de la historia y ahí es donde uno también se pregunta cómo es que le dan licencia en principio. Empecemos por ahí, porque si hay empresas, vos las dividís en 3 grupos. Hay empresas que están inscritas, que sí tienen licencia, que es una licencia que rige para 5 años. Pero resulta que aparecen para la licencia y se desaparecen por todo ese periodo. ¿Qué pasa con el ente rector? Entonces, ahí hay unas deficiencias tremendas, no solo en ese aspecto del servicio per se que están otorgando estas empresas, que además dan precios ruinosos. Obviamente, el Ministerio de Seguridad Pública, en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, siempre va a decir en temas económicos o en temas de cotizaciones no nos podemos meter, no es a nosotros a los que nos corresponde. Pues no dejan de tener razón, no les corresponde. Pero el seguimiento y la trazabilidad de las empresas en el servicio no aplica de una forma eficiente. Lo otro es que hemos visto múltiples casos de empresas de seguridad, no solo en Costa Rica, en Panamá, han detonado casos que son 100% conocidos y públicos, que por eso puedo mencionar, que han facilitado empresas mampara para blanqueo de capitales y más allá de eso también empresas que se han prestado para traer armas y para traficar con armas de fuego. Lo otro son los eventos que se han dado a lo largo del tiempo con empresas de seguridad que también hay que mencionar que han sido muy responsables y han facilitado que las armas de fuego que son del mercado blanco estén hoy por hoy en manos de delincuentes, ¿verdad? En el mercado negro. Reportan robadas. Sí, bueno, en el mejor de los casos. A mí me tocó, y yo puedo dar un ejemplo puntual, me tocó hacer una auditoría una vez, ya como criminóloga y como gestora de riesgos en una compañía de seguridad, donde no podían explicarme dónde estaban 200 armas de fuego. Entonces, eso es gravísimo. ¿Dónde están estas 200 armas? Deben estar en la bóveda. No están en la bóveda. Entonces, si no están en la bóveda y no existen físicamente, es que cerramos una operación, de acuerdo, pero se tiene que dar trazabilidad sobre todas esas armas de fuego, que para empezar, se hacen las armas de fuego para matar seres humanos. Las armas de fuego no son para nada más, ¿verdad? Para eso hay armas menos letales o otro tipo de herramientas de trabajo. Las armas de fuego son estrictamente para asesinar personas. Y eso es duro, pero eso es real, ¿ok? Y desde que usted da un servicio de seguridad privada con armas de fuego, tiene que tener, obviamente, un sistema de gestión o por lo menos las mejores prácticas instaladas para dar ese seguimiento, porque además usted es representante legal de esas armas de fuego. No sabemos dónde están. Entonces, por ahí deben de estar las 200 cartas, 200 cartas de venta, porque se vendieron. Bueno, perfecto, entonces tráigame las cartas que hagan constar que usted efectivamente vendió todas esas armas. Tampoco, no existen. Entonces vaya, corra, hay que irse a armas y explosivos, y armas y explosivos no tenía ni idea. Váyase a armas y explosivos, que es el ente rector, váyase a seguridad privada y en las 2 instancias notifique que usted no tiene idea dónde están estas 200 armas. Y ahí hay un gran vacío, hay un vacío de ley. Porque la responsabilidad del empresario que da el servicio de seguridad con armas de fuego es saber dónde está cada una de las armas. Claro. Entonces, sí, a lo largo de todos estos años, a lo largo del tiempo, han habido empresas que trabajan en gran desorden, otras que están absolutamente al margen de la ley y otras que han sido facilitadoras del delito, otras que incluso se ha hablado de autorrobos, ¿verdad? Entonces, a eso la Dirección de Servicios de Seguridad Privada debería de entrarle con ¿verdad? Muchísimo más puntualmente, porque todo el resto de la industria que sí está bien, que sí está trabajando en orden y que además corre tanto, no puede competir con todo esto que está al margen y que además cobra precios que son ruinosos. Y ahí yo llego a la gran responsabilidad que tiene, por supuesto, quien contrata. Y entonces caigo en un tema que es vital. ¿Quién contrata los servicios de seguridad privada? La mayoría es el Estado. Entonces, el mismo Estado está contratando empresas de seguridad. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que le piden a esa empresa? ¿Verdad? ¿Y cómo hacen constar que efectivamente den trazabilidad sobre las armas de fuego, que la gente esté
pagada con lo correcto, que obviamente pues haya ahí un encadenamiento seguro, porque es el mismo Estado el que más contrata los servicios. Y vos decís algo muy interesante. La Dirección de Servicios de Seguridad Privada ha perdido el control sobre las empresas de seguridad. Eso Sí. yo en este podcast lo he atacado muchísimo. Y se ha enfocado más en temas administrativos. Hay un tema ahí con un famoso consentimiento informado, que yo inclusive tengo interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, gracias a Mario Zamora, que se dio una prórroga, pero sin embargo esa es la punta del iceberg de los problemas que realmente hay en seguridad privada. Yo mismo he interpuesto denuncias, se la entregué a Don Tino, que es el nuevo director de servicios de seguridad privada, le entregué en sus manos una denuncia a una empresa que está inscrita, cobrando 600,000 colones, sin caja, a 12 horas. Le di las direcciones de los lugares donde está prestando el servicio y al día de hoy, 6 meses después, estoy esperando. Sí, no solo eso. Estoy esperando que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, sea Don Tino o alguien, me mande un correo a decirme, esto fue lo que hicimos, no sabemos. Y así muchísimas denuncias que se han interpuesto. El tema de que ellos dicen que no pueden regular lo que no está inscrito ante la dirección, son las empresas del Grupo 3. Yo lo cuestiono. Hagamos uso de la fuerza pública. Si la fuerza pública llega a un condominio y hay un agente de seguridad, no tiene los carnets, la empresa no tiene licencia, simplemente procéselo por usurpación de funciones o búsquele la forma en que usted, como empresa de seguridad, se ponga al día. Pero si la dirección tiene un inspector, 2 inspectores para 600 empresas, nunca va a poder. Y se dedican a hacer algo muy sencillo: a cazar dentro de un zoológico. ¿Por qué? Porque solo inspeccionan lo que está regulado. Lo que está bien. Y lo que está bien y que está a la vista. Porque tenemos empresas en este país, que bien lo dijo usted, que están al día, pero están totalmente en un desorden y esas empresas no reciben inspecciones. No reciben. Yo tengo conocimiento, y se lo puse a Don Tino también, de una empresa en Guanacaste que tiene armas de fuego y en 2 años, 3, no ha recibido una sola inspección con armas de fuego, con 4 o 5 agentes reportados en Control Pass, pero con 50 en la caja. ¿Cómo se te explica eso? Sí, y ahí es donde hace falta más recurso humano, porque también es muy delicado apostar, Michael, porque se estén enviando oficiales de la fuerza pública en momentos en los que nosotros necesitamos a la fuerza pública concentrada en la seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces ve qué problema. Claro. Yo creería que una dirección de servicios de seguridad privada como la que se tiene debería enfocarse más en que su recurso humano, administrativo, operativo salga. Usted no puede estar en un escritorio, en una oficina, usted tiene que salir a hacer visitas a las empresas de seguridad, eso por ahí. Y lo otro es el exceso a la hora de otorgar las licencias para empresas de seguridad privada. Yo creo que ha proliferado demasiado y el tema de la seguridad se ve sí o sí como un negocio. Eso es como alguien quiere ponerse un negocio de algo y en vez de ponerse un negocio y una venta pollo, se pone una empresita de seguridad, ¿verdad? Hace unos días me llamó un fulano a decirme, mira, vos qué pensás, me puedes asesorar, vos que estás en temas de gestión de riesgo y que estás certificada y que conoces los ISO, etcétera. ¿Cómo ves? Fíjate que quiero ponerme una empresa así, ¿verdad? Como hablamos los TIC. De la nada. Quiero ponerme una empresa de seguridad porque me parece que es rentable y es un negocio al que le quiero entrar. O sea, como quien piensa en ponerse cualquier tipo de negocio, pero esa persona quiere optar por una empresa de seguridad y a mí pues me deja muy preocupada porque así funciona. Vos vas hoy y sí, cumplís con una serie de requisitos y tal, pero si el ministerio en la Dirección de Servicios de Seguridad no tiene la capacidad para poder supervisar el 100%, ¿por qué siguen otorgando licencias y por qué siguen abriendo el mercado? Si ya es suficiente con todas las empresas que existen. Sí, hay que acomodar la casa primero. No deberían de otorgar más licencias, pero ahí es donde entramos en un problema de que es absolutamente violatorio de los derechos, porque usted debería poder... Un libre ejercicio del comercio. Sí, un libre ejercicio del comercio, poder ponerse un negocio, pero es que tenemos, como dicen, la casa, el rancho ardiendo. Entonces, lo primero que deberían de hacer es buscar las capacidades del recurso humano técnico para que vayan y auditen realmente a las empresas que hoy por hoy tienen licencia vigente, para que garanticen que efectivamente están trabajando como tiene que ser. Y lo otro es ese tema de las inspecciones, porque es muy delicado, ¿verdad? Aquí muchas veces lo vimos en el gobierno anterior, en los gobiernos del PAC siempre se llevó adelante una política muy agresiva en contra de la industria de seguridad privada y en contra también de los portadores de armas
civiles, porque tienen una perspectiva enfocada en el desarme, ¿verdad? Y ahí es lo que vos decías al principio, el frío no está en las cobijas, en los que somos portadores legales y estamos haciendo las cosas bien. Aparte de que ya quedó demostrado que la gran mayoría de los homicidios dolosos que se están cometiendo en Costa Rica son con armas prohibidas y son con armas pesadas, armas hechas para la guerra. Estamos viendo ametralladoras, M16, AR-15, pero principalmente ametralladoras, ¿verdad? Y las empresas de seguridad privada no son las que están trayendo este tipo de armas, pero sí, también hay que decir que hay un buen número que es con armas ligeras y es con armas tipo 9 milímetros. Pero esas armas no están entrando a partir de las empresas de seguridad privada. Hay unos números ahí interesantes, pero no es la gran mayoría. Y entonces toca que el gobierno revise qué es lo que está pasando, pero con toda la industria y no únicamente, como vos lo señalaste muy bien, con los que sí están bien, con los que sí están cumpliendo, a esos son a los que visitan, a esos son a los que les ponen trabas, o como recientemente se hizo, que yo francamente todavía no entiendo el fondo de pedir un consentimiento informado a un oficial y paralizar la industria y dejar a cuántos, miles. 6.000, había 6.000 trámites, Miles a pesar de que se para daba una discusión ahí en que ellos decían que tenían la bandeja vacía de trámites. Claro, tenían la bandeja vacía porque entraban 900 trámites, rechazaban 800 porque la firma no era igual que la cédula. Y yo invito a cualquier ciudadano a hacer 10 firmas en un papel, nunca te va a quedar igual. Y para poder determinar eso necesitas un grafólogo que te diga esto no es igual, esta firma es falsa, o porque el check no, o agentes de seguridad que no tenían acceso a tecnología, tenían que imprimirlo, escanearlo, una política totalmente contraria a lo que queremos hacer de carbono neutralidad. Bueno, un tema que ya lo hemos tocado hasta el cansancio, pero creo que los enfoques de la dirección deberían ir en otro rumbo, como ya no apuntás. Y es que regular la industria de la seguridad correctamente, tanto la que está inscrita como la que está al margen, va a dar también un músculo bien firme a la seguridad pública y a la ciudadanía, que es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque saben que aquella agencia de seguridad que está en ese condominio está al día, son agentes preparados, autorizados, y cualquier actuación va a estar, pues uno esperaría, bajo el marco jurídico y la información va a estar. Pero si es una agencia que capta información vital, capta información confidencial y no es una agencia de seguridad, entonces ¿en manos de quién estamos nosotros? Claro, en manos de las personas o de los grupos organizados que utilizan ese tipo de personas para captar información y resguardar sus negocios en lugares donde la seguridad privada no está regulada y la fuerza pública no se asoma. Sí. Es terrible. Sí, pero definitivamente tienen que buscar los mecanismos para poder integrar a la seguridad, a la industria. Hace muy poco, creo que lo decía Torres antes de salir, ¿verdad?, que se había señalado en varias oportunidades, reactivar de alguna forma a la industria para que sí o sí, porque además la industria es auxiliar de la fuerza pública, sí o sí exista una dinámica más estrecha de colaboración, porque es lo que te decía al principio, son muchísimos más que la fuerza pública a nivel nacional, y además son los que trabajan 24/7 todo el año, no solo en las instituciones públicas, en los lugares más sensibles y vitales de Costa Rica, porque es toda la institucionalidad, los hospitales, las escuelas, absolutamente todo tiene agentes de seguridad. Nuestras casas, los condominios, los barrios, vemos cómo también ha crecido muchísimo todo el acompañamiento por inseguridad de los camiones remeseros, todo lo que tiene que ver con la remesa a nivel nacional. Entonces ahí están, son muchos, y gente que está muy capacitada, que tiene mucha experiencia y que sí o sí, bueno, si se pasan por filtros especiales particulares y se les apoya con la capacitación, lo conversábamos en off, proyectos que tienen que ver con el Instituto Nacional de Aprendizaje, con el INA. Nosotros tenemos una escuela de policía de las más, vamos a ver, profesionales y con mejores instituciones de toda América Latina, y eso es una escuela que se puede utilizar. Ahora, ahí tenemos la otra parte, que es la parte complicada para los empresarios de poder sacar a sus agentes en cantidad de tiempo para que puedan profesionalizarse o capacitarse y ser más técnicos, ¿verdad? Entonces, por eso yo le digo que tiene que ser un proyecto, un conjunto con el Estado, donde obviamente el ministerio también, con tal de servirse de ese recurso,
colabore con el recurso económico para capacitarlos, porque el impacto sí o sí sobre el empresario es muy difícil porque las utilidades son absolutamente marginales en la seguridad privada. Hay gente que no tiene idea de eso, Michael. Creen que es supremamente lucrativo, no es así. Sí. La gente cree que cuando usted ve a un empresario de seguridad privada en un buen carro y usted dice, claro, es que está arrollando el dinero, como dicen, arrollando la plata, dicen coloquialmente. No, o sea, el margen de utilidad anda entre un 6, un 5, un 4%, inclusive hasta menos. Pero a eso súmele que no tenés un aporte para capacitar, tenés que sacarlo de tu pecunio, y tenés una institución como el INA que le pagas un 1.5% mes a mes, que don César Tapia, que lo hemos invitado, sacó un número ahí de 1.600 millones al año, que no se devuelven. No se devuelven en el sentido de que el INA no invierte ningún tipo de capacitación hacia las agencias de seguridad, invierte en otras industrias, pero en la seguridad no. Y eso se está trabajando, y como bien lo dijiste y apuntaste muy bien, la fuerza pública y el Ministerio de Seguridad Pública se puede servir de las agencias de seguridad. Entonces deberíamos, como una estructura debidamente integrada, avanzar, dar ese paso también. La virtualidad que tiene el INA es increíble. Podemos facilitar esas plataformas para que los agentes de seguridad que ya tienen su básico y se quedaron ahí no se pueden preparar, uno por tema económico, otro porque la empresa no quiere, tener esa facilidad de inscribirse virtualmente en un cursito, de ir ahí poquito a poco, es gratis, cumplir con cierta cantidad de horas y profesionalizarse, y ya conocer de sistemas de seguridad, conocer en lo que te apasiona, porque hay agentes que son muy buenos, por ejemplo, en manejos de sistemas electrónicos, pero ahí salen de esa agencia donde trabajaban hoy y mañana van de guardas simples, agentes de seguridad simples y rasos. No se te reconoce eso. En cambio, ya con un título técnico, tenés que arrastrar ese título por todas las empresas y se te va a reconocer. Pero es un tema que hay que sentarse a hacer, o sea, no conversar, y tenemos años de estar conversando sobre lo mismo y no nos hemos puesto a trabajar, y yo creo que eso es algo en lo que todos los gobiernos han pecado. Sí. Y hoy nos está pasando la factura con la criminalidad que tenemos. No estamos invirtiendo ni en capacitación, ni mucho menos en educación. Y hoy en día estamos viendo el resultado de todas esas malas gestiones en la situación en que estamos. Sí, eso que decís ahí, para ir cerrando también las ideas, es muy, muy importante, porque la industria de seguridad privada siempre levanta la mano y siempre ofrece, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer más bien es un llamado de atención respetuoso por el país, porque el recurso humano está ahí, la industria está. Existimos hace muchísimos años y hay gente que está muy capacitada, y lo otro que puntualizaste sobre aquella gente que se especializa porque está ubicado en un centro de monitoreo donde se da un servicio, por ejemplo, a nivel bancario, financiero, y nada de eso se certifica. Y son hombres y mujeres que saben sobre un montón de cosas, ¿verdad? Y aprenden a utilizar sistemas de control de acceso, sistemas de monitoreo analítico, todo lo que a usted se le ocurra a nivel de seguridad electrónica, y además desarrollan muchas habilidades blandas de las que yo vuelvo e insisto, el gobierno debería servirse de toda esa capacidad y de toda esa gran mayoría del recurso humano. No podemos decir que el 100% del recurso humano, pero que sí hay una gran disponibilidad, porque se trata de casi 36,000 personas, es mucho recurso, y que hoy por hoy en un asunto de emergencia nacional como el que estamos atravesando, estaría muy bien que de verdad ya definitivamente se integre en un proyecto, y que se haga obviamente canalizado desde el ministerio y se resuelva con el INA, y que se faciliten las herramientas. Vos también lo señalaste, ellos necesitan espacios ociosos, que son muy pocos, porque en la industria obviamente los horarios son duros y sí, la industria trabaja 24/7 como la policía, pero sí hay espacios donde podrían ingresar a una plataforma del INA, donde puedan llevar sus cursos en el momento oportuno y certificarse, y poder ser ellos los dueños de esos certificados, ¿verdad? Porque hoy no están validados, y que definitivamente el gobierno voltee a ver, porque hay mucha gente que está muy capacitada, muy entrenada, y además hay mucho empresario muy comprometido con la seguridad, que no ve esto solo como un negocio, sino como un aporte a la sociedad. Todo lo que están haciendo 24/7 y todo lo que podríamos hacer y colaborar en el tejido social, Mike. En síntesis, Tania, hemos conversado sobre muchísimas cosas. Una última pregunta muy breve. Vos sos auditora internacional de VAS, tal vez para que los agentes de seguridad, aquellos empresarios que quieran contratar agencias de seguridad,
¿Y qué es una certificación BAS y en qué beneficia al que contrata a esa empresa y a la gente que trabaja? Sí, nosotros tenemos empresas de seguridad privada que se certifican en el estándar, en el 603, y eso implica que tienen que pasar por una serie de filtros y procesos que además son absolutamente organizacionales, ¿verdad? Entonces, el agente de seguridad que trabaja en una empresa que está certificada con un sistema de gestión va a estar en un lugar que no solo es más ordenado, sino que garantiza una serie de elementos como prevención del delito en toda la cadena de suministro, ¿verdad? Porque esto nació precisamente en 1996 en Estados Unidos a raíz de una preocupación de los empresarios por la contaminación de las cargas. Entonces nace para proteger cargas, nace para proteger toda la cadena, pero resulta que con el tiempo, obviamente, se ve y se determina que la seguridad es un eslabón más en todos los procesos de suministro y en todas las industrias. Tenemos a la seguridad privada subcontratada o como parte de las empresas, porque es seguridad patrimonial, o bien una empresa como tal que se quiere certificar. Beneficia porque ellos tienen que pasar por procesos de capacitación diferenciados, tienen que llevar capacitación para prevención de consumo de sustancias adictivas, que hay obviamente empresas que no trabajan sobre esa línea y que no están interesadas en prevenir el consumo de drogas, prevención del delito en la cadena de suministro, prevención de soborno, de contrabando, porque constantemente tienen que estar en ese proceso. Aparte de que hay una clasificación que se hace de la gestión de los riesgos donde se determinan cuáles puestos son críticos, crítico alto, medio, bajo, y sobre la base de eso se tienen que hacer procesos de visita domiciliaria, tiene que aplicarse doping, tiene que aplicarse prueba para detección de alcohol y tiene que existir toda una política en la empresa que apunte a la prevención de consumo de alcohol, a la prevención de consumo de otras sustancias y se hacen esas visitas domiciliarias para los puestos que son altamente críticos, ¿verdad? Entonces, el oficial que está en una empresa de seguridad que opta por un sistema de gestión está cubierto, obviamente, por una política de seguridad organizacional que le va a garantizar no solo ser parte de una cadena de prevención, sino que a él se le aplican controles que son, obviamente, no son del común, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que te estoy diciendo. Y va a trabajar, obviamente, en una empresa que tiene un orden, que tiene un sistema como tal para todo. Eso tiene que ver con la alta dirección, con los compromisos, con las políticas, con la capacitación, con esta prevención que se hace desde el inicio hasta el final de todos los procesos que llevan la empresa. Y después este agente, al ser capacitado con estos temas particulares, pues obviamente los lleva a la hora de dar el servicio donde esté presente, ya sea que está en un predio, en un patio, tienen acceso también a capacitaciones muy especializadas como la de inspección de contenedores, esos oficiales que tienen contacto con los camiones, con los contenedores, que trabajan eventualmente en un predio, que trabajan en el sector de transporte terrestre, porque hay muchas empresas que están certificadas BASC, que son navieras, que están en el sector transporte, que están en logística y que por supuesto van a procurar que la empresa de seguridad que les dé el servicio esté también certificada o de lo contrario que firmen acuerdos de seguridad que validen, que cumplen con un estándar mínimo de seguridad, ya que ellos sí tienen protegidos todos sus sistemas, desde el reclutamiento, la alta dirección y todos los departamentos están cubiertos por toda esta cadena de seguridad que implica un sistema de gestión. Bueno, en síntesis, muy resumido, el agente de seguridad va a estar más capacitado, sí, va a tener una ampliación de sus conocimientos. También detrás de eso, aquella empresa certificada va a tener que cumplir sí o sí con toda la seguridad social y el gran beneficiado siempre va a ser el consumidor de la seguridad porque va a tener una empresa que cumple con todos los estándares. Tania, yo creo que ha sido una conversación muy, muy rica. De verdad es un placer tenerte aquí y esperamos poderte invitar en otros podcasts porque hay muchísimos temas de actualidad que usted maneja que me gustaría que comentemos. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy valioso. Tal vez un comentario de cierre para ya irnos despidiendo del podcast.
de cierre es ese llamado de atención respetuoso para quienes son y están a cargo del ente rector en la seguridad privada. Ya es tiempo, ¿verdad? Costa Rica lo necesita, es que logren articular esa alianza público-privada que es tan urgente para Costa Rica. La industria de seguridad privada tiene mucho que ofrecer, tiene mucha experiencia y además el recurso humano. Eso por ahí. Y lo otro, por supuesto, agradecerte por el espacio, porque estos son temas que son de vital importancia ahora más que nunca, y cada vez que uno pueda sensibilizar sobre seguridad, yo creo que esto es para todos. Es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, Michael. Ese es nuestro aporte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos. Hemos tenido el acompañamiento de la licenciada Tania Molina, la cual ha sido bastante amplia en muchísimos temas de interés. Esperemos que este podcast llegue realmente a sensibilizar en un momento tan crítico que está pasando Costa Rica, y en materia de seguridad privada, aquellos compradores y aquel ente rector que tenemos, que de verdad nos pongamos a trabajar. Esto ha sido el podcast del día de hoy. Nos dejamos con nuestros patrocinadores oficiales. Firma Legal Force. Derecho laboral, civil, penal, familia, notariado. Se hacen traspasos 24/7 de lunes a domingo. Conversemos al 8657-1123, 8657-1123. Trabajamos bajo el acuerdo abogado-cliente de Cuota Litis. No paga nada por adelantado hasta que se resuelva el asunto contencioso, el cual aplica únicamente para laboral y civil. Búsquenos en Facebook como Firma Legal Force. Coopesec SCS de Costa Rica. Expertos en análisis de riesgos, capacitaciones corporativas e ISO, entre otras. Profesionales en seguridad unidos bajo la sombrilla cooperativista. Experiencia, desarrollo y conocimiento. Coope Seguridad SCS 8708-6768. 8708-6768. Bueno, nos vamos. No olvide suscribirse a nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase realmente informado de la actualidad en materia de seguridad privada. Muy buenos días. Hasta luego.